sueño, es por eso. Ah, ¿a estas alturas del día, dice usted, o a estas De la alturas del semestre? semana. Ah, de la semana. O sea, el lunes más o menos, el martes estaba bien despierta, el miércoles también, el jueves ya empieza de nuevo con sueño. Así es, confirmo. Pero se Sí, pasa bueno, rápido. sí. Bien. Eh, bueno, parece que no todos ustedes me han entregado el trabajo porque me han llegado súper poquititos. ¿Qué les ha pasado? ¿Han estado muy ocupadas? Muy ocupados. Bueno, el Christopher me lo entregó, de los que están acá. Profe, yo igual se lo entregué, lo mandé ayer en la mañana, creo. Ah, ya. Ayer no los vi porque ayer estaba ocupada. Así que ni me metí. Pero sí, ahora miré quiénes habían, o sea, no quiénes, sino que cuántos trabajos me habían llegado súper poquititos. Una pregunta, ¿cómo fue la experiencia de hacer el trabajo? Profe, a mí en lo personal me ha costado un montón. De hecho, sigo haciéndolo y por eso no lo he entregado. Ok. Oiga, a diferencia del grupo que tengo en el segundo bloque, parece que a ustedes no les di días de atraso, cosa que obviamente es un error, porque no les puedo dar días de atraso a ellos y a ustedes no. Me acabo de dar cuenta. Así que no es mi intención como fomentar la, ¿saben lo que es la procrastinación? Sí, Bueno, no es mi intención fomentar la procrastinación. Hoy este teléfono se volvió loco. Algo pasó. Ya. Eh, bueno, pero en el fondo igual entiendo que de repente, o sea, si le doy la oportunidad a los otros, tengo que dárselas a ustedes también. No sé qué pasó con este teléfono, ¿lo sienten ustedes o no? Que de este teléfono depende mi conexión, pero se volvió un poco loco. ¿Lo escuchan o no? Parece que se quiere comunicar con ustedes. Sí, se escucha un poquito, pero no es molesto. Ah, ya. A ver si. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Ustedes saben que no sé, yo hacer la clase, trato como de preparar el ambiente, trato de que esté todo perfecto, trato de yo estar tranquila, bien preparada, pero siempre pasan cosas así como que a uno la sacan de su centro. Y ahora esto, no sé qué es, pero bueno, ya sigue entrando gente, así que ¿quién era la que me decía que le había costado? Antonia, ¿usted era la que me decía que le estaba costando hacer el trabajo? Sí, profe. ¿Por qué les cuesta tanto? A mí en lo personal me pasa que me ordeno mucho más para hacer los trabajos cuando tienen rúbricas y soy como demasiado estructurada, siento yo. Y siento que el trabajo es Ya. como muy libre y no estoy acostumbrada a eso. Por eso me cuesta, creo. Ah, ya. O sea, igual en ese sentido es interesante porque nos vamos dando cuenta, justamente nos podemos dar cuenta de eso, ¿no? De cuán estructuradas estamos, cuán rígidas estamos. Y la verdad que como yo también soy bastante rígida, hacer este tipo de trabajos que son como mucho más libres, que implican como el uso del hemisferio derecho, la creatividad, como que de alguna manera también a veces yo digo, pero ¿por qué hice esto si en el fondo es mucho más difícil poner la nota con esto? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque justamente si uno está apelando a la creatividad de las personas y a adentrarse en su fuero interno, a adentrarse en sus propias experiencias personales, entonces, mm, la verdad que ahí es un poco complejo el cómo podemos evaluar eso desde una perspectiva súper objetiva, porque estamos apelando a un trabajo que es súper subjetivo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido,
es que yo les voy a hacer una propuesta, pero no se las quiero decir ahora, ya, porque primero quiero que me entreguen los trabajos. ¡Ay, no! Me volví loca. Se me ocurrió mover esto de nuevo. Ya. Bueno, la cosa es que sigue entrando gente, ¿ya? Y yo quiero partir esta clase. Bueno, quería partir preguntándole, aparte de Antonia, ¿cómo le fue al resto con el trabajo? ¿Ha sido muy difícil? A mí igual me costó, profe, así que traté de hacerlo lo más sencillo posible y entendible posible a las ideas que tenía y poder relacionarlas como con la teoría y experiencias Claro. propias, pero igual me costó. Así que traté de hacerlo como muy simplecito. Espero que se Ok. entendiera. Sí, sí se entendió. El resto, Igual, a profe, mí- más que nada al dale, sí. principio. Ay, perdón. Felipe. Que sí, que a mí me costó más que nada al principio, porque sentía como por dónde empiezo, qué idea uso, de dónde me aferro. Como que siempre me pasa eso en los ensayos, como al Ya. comenzar a escribir de cero. Pero cuando ya empecé a escribir ya se puso mejor, más cómodo. Ah, ya, perfecto. ¿Y alguien más iba a hablar? Yo, que, que a mí en lo personal me costó como hacer esta visión como autobibliográfica, como era la primera vez que escribía Autobiográfica. eso, autobiográfica. Era como primera vez que escribía como ocupándome a mí como referencia, entonces fue eso como que me costó, como que lo encontraba extraño, como que no sabía si estaba bien, si estaba mal, como que hablar de uno mismo en un trabajo como formal, igual es como raro. Entonces como que eso me costó, como eso fue. Mira, no me habría imaginado que a ustedes les costaba tanto siendo de música, porque ustedes igual están como creando todo el tiempo, ¿no? Eso me imagino. Entonces, incluso imagínense mis alumnos de química o de matemática, cómo se sienten cuando les digo estas Profe, cosas. yo creo que va en que Dime. nosotros siempre, cuando nos piden trabajo, es como siempre súper estructurado. Entonces, como que creo que ya tenemos hecho una idea de la forma de hacer nuestros ensayos e informes, que por lo general los profes ocupan como las mismas metodologías para hacerlo. Entonces, como que siempre estamos, ay, hay que hacer esto, y es súper estructurado. Entonces, a veces nos salimos como de esa y hay que ser un poco más creativo, pero al momento de escribir, y sobre todo con opiniones y experiencias personales, por lo general no es tan así, siento yo en música, no es tan así como que, musicalmente sí, emocionalmente y en torno a la música sí, pero en torno a relaciones personales como que no es tan así, siento yo. Entonces yo creo que eso es como que más que nada lo que cuesta, como hablar de uno mismo y poder relacionarlo a algo, directamente a una teoría o algo así. Acá, claro. Ok, vamos a ver cómo resolvemos esto todos juntos, ¿ya? Profe, una consulta. Ignacio. A mí en el trabajo me Sí. pasó que, por ejemplo, intenté hacer una canción, o sea, la escribí todo, pero ¿Ya? me costaba mucho cuando usted comentó que tenía que ser como desde una visión crítica. Entonces, cuando uno se empieza o empieza a trabajar, digamos, una obra musical, aflora mucho del sentimiento y quizá contar alguna historia, entonces es difícil como poner algo crítico cuando se está haciendo algo tan como, no sé si subjetivo o, no sé, medio metafísico, así como en esa bola. Pero ¿cómo puedo haber echado a perder su canción de esa manera yo? ¿Se da cuenta cómo el cerebro izquierdo echa a perder la creatividad del cerebro derecho? Y usted lo acepta más encima, en vez de preguntarme, escribirme y Es preguntarme, que profe, ¿usted por qué dijo eso? le pregunto, por algo no se lo ha mandado, sí, lo tengo ahí. Ah, ya, ya. Bueno, justamente cuando uno habla de creatividad, es dejar fluir la creatividad, ¿cierto?
Ahora, ¿por qué lo de crítico? En el fondo, si estamos haciendo un trabajo, y ahí yo tengo un sesgo súper grande, ¿ya? Tengo el sesgo del lado crítico, porque a mí me enseñaron a usar mi hemisferio izquierdo, ¿ya? Todas las cosas que he estudiado, todas las carreras, todo ha sido llevado a desarrollar. Ustedes saben la distinción entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ¿cierto? ¿O no tanto? ¿No se acuerdan? ¿No? Bueno, Igual. el hemisferio izquierdo es el que está relacionado con una serie de funciones que tienen que ver con la lógica, la crítica, con el razonamiento crítico, con las matemáticas, con el funcionamiento lineal, ¿ya? Eh, y el hemisferio derecho es el que está relacionado con funciones que tienen que ver más con la creatividad, con tener una mirada como más holística de la realidad, todo tiende a analizar. Mi formación ha sido casi exclusivamente usando el cerebro izquierdo. No completamente exclusivo, porque siempre, igual hemos tenido música, hemos tenido, o sea, tuve en mi vida, ¿no? Y otras áreas que me gustaba mucho del arte. Pero el arte se fue eh, ¿cómo decirlo? Atrofiando. O sea, yo tengo un cerebro derecho atrofiado, por decirlo de alguna manera. No, yo juego con eso porque en realidad de verdad que está un poco atrofiado, no porque esté atrofiado, sino que porque se ha fomentado mucho el otro lado, como ese lado de la reflexión crítica, el análisis, y por lo tanto, y es algo que pasa en el mundo académico en general, ¿ya? Por lo tanto, es algo que necesitamos investigar, necesitamos comprender y necesitamos también ir cambiando, porque como el cerebro tiene estos dos grandes hemisferios, si funcionamos solo con uno, eso quiere decir que algo de desequilibrio hay en nuestra vida. Necesitamos comenzar a integrar ambos hemisferios, ¿ya? Y por lo tanto, los profesores también caemos en esas trampas, ¿no? Si ustedes van a trabajar con pedagogía y van a trabajar con niñas, con niños, con adolescentes, por ejemplo, o incluso con adultos, pero pensándolo principalmente en trabajo con niños, niñas, adolescentes, ¿qué es lo que pensaríamos que es importante que ustedes desarrollen? Es súper importante desarrollar como nuestro lado lúdico, esa se conecta con los niños. Las niñas, ¿qué es lo que hacen? Los niños pequeños, ¿qué es lo que hacen? Si ustedes observan niños menores de 4 años, siempre están como jugando, están como, aparece, no sé, un palito y lo toman y juegan, están como involucrados en una cosa como muy presente, donde todo su ser se vuelca a aquello en lo que están, ¿ya? Y eso es muy interesante porque tiene que ver con una especie de atención plena en algo y lamentablemente, bueno, y están relacionados con el juego, ¿no? Todo para ellos juego, 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 juego. Sin embargo, no sé, empezamos a ir al colegio, empezamos a crecer y nos empezamos a poner como tan rígidos que llega un minuto en que ya, no sé, somos como especies de robots siguiendo pautas o actuando desde lo que los otros nos dicen. Eh, y sobre todo por la formación de nuestros colegios, ¿no? Entonces, y la universidad, bueno, puede fomentar eso o puede hacernos cuestionar eso incluso. Ahora, este trabajo justamente apunta a dos cosas súper importantes que me parecen que necesitamos como futuros profes, en el caso de ustedes, desarrollar, y es desarrollar esa creatividad. Permitirse también darse cuenta de lo importante que es conocerse a sí mismas, a sí mismos. Porque, como decía la Pamela, es que nunca había hecho un trabajo donde era autobiográfico, nunca había tenido que mirar hacia adentro. Y resulta que nosotros, como profesores, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
nosotros tenemos que usar nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros cerebros. Eso sería como nuestro instrumento con el que nosotros vamos a hacer clases, con el que nosotros tenemos no sé si instrumento, la palabra instrumento puede sonar peyorativa, bueno, no sé para ustedes, pero la palabra instrumento, no sé si uno piensa en un cuchillo o algo, lo ve como, un cuchillo. No, el cuerpo humano es importante. Pero el cuchillo también es importante, así como un instrumento musical es importante, y nosotros tenemos que afinar este instrumento musical cuando estamos con otras personas. Necesitamos, por lo tanto, conocerlo. Así como conocen, no sé qué instrumentos tocaba Pamela. O sea, la clavinova y el piano. ¿La qué? El piano eléctrico. El piano eléctrico. Para poder tocarlo necesita conocerlo. Bien, necesita familiarizarse, necesita afinar el piano eléctrico. No, bueno, no sé si se afina un piano eléctrico, pero un piano o una guitarra se afina, ¿cierto? Pensando en instrumentos más tradicionales. Se tienen que afinar para poder estar, no sé, pues, tocar la música de una manera armoniosa. Nuestros cuerpos también necesitamos afinarlos. Y para eso necesitamos conocerlos. Y no solo nuestro cuerpo está constituido de muchos órganos, entre ellos el cerebro, que es algo que quiero que veamos un poquito hoy día. Y necesitamos conocer cómo funciona nuestra mente y necesitamos darnos cuenta cómo funcionamos en la relación con nosotras mismas y en la relación con otros. Ahora, ¿por qué esto puede ser parte de un curso de aprendizaje? La verdad es que esto es parte de mi vida, más que un curso. Y no solo un curso de aprendizaje. Entonces, cuando he pensado en este curso y pienso en las teorías que es importante que aprendan, que ustedes van a empezar a exponer desde la próxima semana, que a todo esto quiero que al final de la clase se quede el grupo que tiene que exponer la próxima semana. Perdón, mi garganta no está afinada. Necesitamos darnos cuenta que conocernos entonces es algo fundamental si queremos trabajar con otras personas, si queremos conocer a otras personas. Podríamos pensar que en pedagogía no es necesario conocer a otras personas, porque nosotros vamos a ir y les vamos a ir a hacer clases nomás. No nos importa la persona. Podríamos pensar eso, ¿cierto? No nos importa. Es como, ya, vamos a hacer clases y punto. Vamos a enseñar a tocar guitarra, vamos a enseñarle a X cosa. Pero si vemos la pedagogía de esa manera, creo que le quitamos la riqueza que tiene a lo que es realmente ser humanos, que en el fondo está constituido por aquello que nosotros somos, cómo nos relacionamos, ¿no? Y para eso entonces necesitamos conocernos. Entonces, este ejercicio es un ejercicio que no es fácil de evaluar incluso, así como para ustedes, a lo mejor para algunos de ustedes fue difícil hacerlo. Es un ejercicio que me parece que es fundamental, que deberían hacerlo más allá de este curso, ¿ya? Y por eso mismo es que las quiero invitar hoy día para que comencemos con lo que tenía preparado. Las quiero invitar a que si pueden escucharme solamente por unos momentos, ¿ya? Dejen de hacer, no sé, si están escribiendo u otra cosa. Yo no les veo las caras a todas las que están conectadas acá, así que me es más difícil hacerlo, porque igual uno necesita feedback cuando uno se comunica. Pero asumiendo que es así, me gustaría que hagamos un ejercicio cortito, donde, no sé si ustedes lo han hecho antes, en el que se van a conectar con su cuerpo, con su respiración, por unos momentos, ¿ya? Traten de soltar sus manos, traten de soltar lo que están haciendo, traten de afirmar sus pies en el suelo. Y vamos a hacer este ejercicio súper cortito, es simplemente para poner atención consciente en nuestro cuerpo, ¿ya?
Algunas de ustedes ya lo deben conocer, pero, o sea, con mayor razón les resulta más fácil conectarse. Entonces, vamos a... ¿Puedo poner una música? ¿Prefieren con música o sin música? Con música, profe. ¿Música? Bacán. Sí. Ya voy a poner, espero que no le salga alguna propaganda a esta música. Voy a entonces compartir pantalla. Para que lo escuchen la música o no. No se escucha casi nada. Escucho bajito. Ahí se me quedó atrapado atrás. Ahí se escucha mejor, ¿o no? ¿Un poquito? Entonces, sale una propaganda, se pueden reír, pero en el fondo traten de no pensar nada que venga así. La mamá por detrás, no importa, dejen que cortan los ruidos, cortan los daños. También lo pueden integrar. Entonces, simplemente, escuchando la música, pueden empezar a observar cómo se siente, cómo está su cuerpo. Pueden observar cómo está su respiración.
puede ser que sea difícil para algunas volver. Qué rico estar escuchando esa música. La voy bajando a poco. ¿Difícil volver? Sí, No. Lo siento. Es como darles algo maravilloso y quitárselo así de repente. Es triste. Bueno, Lucas, tiene que seguir haciéndolo solo, ¿ya? Hoy día en la tarde lo puede seguir haciendo. Ya captaron la música que había, ¿sí? sí. Ok, entonces pueden hacerlo. La verdad es que es muy difícil para mí también volver tan rápido, pero tenía pensado, se dan cuenta cómo el pensamiento a veces a uno lo traiciona, ¿no? La estructura, tengo la estructura, ¿no? La estructura me dice tengo que hacer la clase que tengo preparada. Entonces, ¿cómo se sienten? Como que me relajé demasiado. Estoy como... ¿Cierto? Ok. ¿Y hace eso normalmente o no? ¿Relajarse? ¿No? ¿Alguien más? ¿Araceli? Yo quedé como con más sueño. Está bien, es parte de relajarse. Tal vez uno podría decir no sirve para la clase, pero no importa, es lo que usted necesita en este momento. Seguramente necesita dormir. Bueno, Pablo, lo vi por unos segundos, pero Ah, sí. No, yo quedé re bien. Estoy feliz. qué bueno. Ya. Bueno, igual si el tiempo nos permite, podemos volver a hacer este tipo de ejercicios. O la gente que tiene que exponer lo puede dirigir, ustedes mismos lo pueden dirigir cuando les toque exponer. ¿Les parece? Sería bueno, ¿no? Sí, está buena la idea, profe. ¿Sí o no? Necesitamos trabajar con nuestros niños, con los adolescentes. Necesitamos trabajar este tipo de cosas que de alguna manera son las que nos dan tranquilidad, nos conectan con la paz, nos conectan con nosotros mismos. Y entonces, bueno, a veces me pasa que hay algunos estudiantes que no les gusta hacer estos ejercicios, pero como yo a ustedes no los veo a todos acá, no sé si hay alguien que esté en contra o que no le guste. Solo puedo recibir información de los que me dan feedback. Entonces, si la mayoría de las personas, cuando yo llevo años haciendo este tipo de ejercicios con mis estudiantes, y justamente porque les sirve para aprender y para poder después replicarlo con sus estudiantes, pero también para su propia vida, no solo para un ramo, incluso cuando tengan pruebas o cosas. Es súper importante, cuando tengan presentaciones, también les sirve para relajarse antes. Bien, entonces necesitamos trabajar con nosotros mismos, con nuestros cuerpos. Ahora voy a hacer un ejercicio, puede ser un poco duro hacer este ejercicio que viene después de haber hecho este otro ejercicio en que quedaron relajadas, ¿ya? Así que les pido perdón por eso. Pero quiero mostrar algo y que, bueno, después lo vamos a conversar. Entonces, me interesa que nuevamente es un ejercicio donde vamos a conectar con nuestro cuerpo, pero esta vez, no voy a apagar la música, esta vez va a ser desde, yo les voy a mencionar un par de palabras y necesito que ustedes también, con los ojos cerrados, puedan escuchar lo que digo. Voy a repetir las palabras algunas veces y necesito que estén centrados en ustedes mismos.
¿ya? Por lo tanto, al decirles la palabra, ustedes van a estar con los ojos cerrados y solamente sintiendo, ¿ya? Solamente que, profe, disculpe. No sé lo que dije, pero lo que necesito, o sea, lo que necesito para que nos demos cuenta de lo que vamos a trabajar es que sientan, o sea, ustedes obviamente van a sentir lo que sea, pero que se conecten consigo mismos, no con lo que está alrededor, sino que con las palabras y cómo se sienten cuando las escuchan. ¿Ok? Ya. Voy a hacerlo. Sientan sus cuerpos. No, 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 no. Sí, 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 sí. ¿Notan la diferencia? ¿Pasó algo? Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Pueden dar algún feedback? Oh, la Leslie está llorando. Ah, no, todavía no. ¿Qué pasó? ¿Cómo se Que sintió? al principio como incómodo, como que me choqué un poco Se choqueó, por el ¿ya? no, sí, por el no, así como Exactamente. como la intensidad del no, así como que, oh, me resonó. Y después cuando dijo ¿Ya? sí, más tranquila, como que me dio obviamente una sensación de bienestar y más como confortabilidad. Ok. Pero fue impactante porque Eh, estaba muy concentrado. ¿Qué más? Yo siento que el no fue como muy de negación, pero no solo negación de no, no puedes hacer esto, sino que va un poco más allá, que es como negar ser quien soy, que no se me permite ser quien soy. En cambio, después el sí fue como de certeza de que estoy haciéndolo bien, de que puedo ser quien yo quiera ser. Como que eso sentí. Ok. ¿Alguien más quiere compartir? Gracias, Isaías y Lucas. Así cortito. A mí, en lo personal, como que el no me bloqueó, como que instintivamente bajé la cabeza Ya. y como que después no escuchaba el sí, pero no me pasaba nada, como que seguía muy atrapada en el no. Eso. Ah, qué fuerte. Gracias, Antonia. Bien, este ejercicio no es un ejercicio que se me ocurrió a mí, sino que bueno, yo cuando hago clases me dedico a buscar mucha información, ¿ya? Me gusta buscar información nueva o cosas que yo no conozco. Y la verdad es que leyendo un libro me encontré con información sumamente interesante de un neurobiólogo, ¿ya? Llamado Daniel Siegel, ¿ya? Se los voy a, bueno, yo después les voy a compartir material igual en no sé, se los puedo mandar por correo, en materiales, pero se los voy a poner igual acá, Dan Siegel, para que lo vean al tiro, si alguien lo quiere buscar al tiro. Y yo les recomiendo, pero bueno, el ejercicio eh, lo vi haciéndolo a él, a una audiencia, y me pareció tremendamente impactante porque, bueno, lo que él como neurobiólogo quiere presentar, ¿no? Y es lo mismo que ustedes plantean, es como cómo en el fondo el que alguien emita una palabra, incluso una palabra súper breve, como no o como sí, genera una repercusión en aquel o aquella que escucha. Entonces se pueden dar cuenta cómo, y es lo que dice él, ¿no? Dentro de su teoría, que vamos a ver hoy día, cómo nuestros cuerpos, o sea, este cuerpo que está acá,
aquí estoy yo con mi cuerpo, mi mente, emito un sonido y ese sonido afecta, al punto que la Antonia dice quedé como, no sé, paralizada, creo que dijo la palabra, quedé como paralizada, Lucas dijo quedé como choqueado, estaba muy concentrado. Entonces, hay una repercusión de este cuerpo a esos cuerpos que habitan ustedes, ¿cierto? Y entonces, es súper interesante porque por las consecuencias que tiene en términos de lo que es las relaciones entre las personas. ¿Ya? Vamos a seguir viendo las ideas de él, que son muy, muy buenas para entender cómo como profesores también necesitamos trabajar con nuestros estudiantes. Pero para hacerlo me gustaría, espera, estoy buscando para compartir pantalla de nuevo. Se me perdió. Compartir pantalla, voy a compartir pantalla de nuevo. Si no escuchan o algo, me avisan, porque quiero que escuchemos un video. ¿Ustedes conocen a Masaru Emoto? No. ¿No? Ya. Bueno, yo creo que más de alguien, a lo mejor sin saber el nombre, se van a dar cuenta que han escuchado algo de él. Vamos a escuchar un video muy cortito y lo vamos a conectar o sea, la idea es que vayamos como reflexionando en esto, ¿ya? En cómo las cosas nos van afectando. Entonces, este video se llama Mensajes del agua de Masaru Emoto. O sea, es sobre el trabajo de él. Espero que escuchen bien, si no me avisan, porfa. Después de más de 10 años de investigación, el doctor Masaru Emoto, de origen japonés, llegó a una conclusión definitiva. El agua tiene algo más que decirnos. Recientemente, con la publicación de su libro, Los mensajes ocultos del agua, el doctor Emoto nos comparte los mensajes del agua, sencilla pero misteriosa a la vez. Embotelló muestras de agua destilada, sobre las cuales colocó etiquetas con frases sencillas como amor, gracias y sabiduría. En otro momento del proyecto, algunas personas le hablaron al agua mencionando palabras similares. El proceso sigue tomando una gota de agua de las muestras ya expuestas a los estímulos, colocándolas individualmente en recipientes para después ser congeladas. Una vez congeladas, fueron colocadas bajo un microscopio electrónico, donde el doctor Emoto lo siguiente. Emoto colocó otras muestras ante distintos estímulos musicales, mostrando la reacción del agua ante ellos.
yesterday. All my troubles seem so far away. Exhibit comes to us from Japan and Mr. Masuro Emoto. Mr. Emoto became terribly interested in the molecular structure of water and what affects it. Now, water is the most receptive of the 4 elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a dark field microscope. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. And this picture is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and left them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the chi of love. And we move along here to thank you. And you can see where he taped that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us. Ok. Ignacio. No, profe, son aplausos. Que todo bueno el video. Ah, ok. ¿Por qué le pareció? O sea, ¿nunca habían visto esto? Yo sí lo había visto, profe. ¿Isaías sí? Yo pensé que era fake news. ¿Cómo? Yo igual lo había visto. ¿Lucas? Que sí, igual lo había visto, pero no exactamente ese video, pero sí había visto como el tema, ese tema. Ok. ¿Qué les parece? Los que no lo habían visto nunca, ¿qué les parece? No sé si comprendieron bien la idea detrás. Es como muy interesante pensar que con nuestros pensamientos podemos como igual afectarnos físicamente, como tener tanto poder en nuestro pensamiento, como que es rígido. O como también nuestras palabras pueden afectar a otras personas como de manera brutal. ¿Es algo de lo que nos damos cuenta en el día a día o no se dan cuenta? Yo creo que solemos ignorarlo, pero es bueno que, sobre todo ahora, por ejemplo, viendo el video, reflexionar sobre eso y hacernos conscientes de que tenemos ese poder de alegrarle el día o empeorarle el día a alguien con solo una palabra, o con saludar, por ejemplo. A mí
cuando me saluda alguien en la calle es como bonito y me arregla el día, la verdad, sí, me siento muy bien. Entonces, esas pequeñas cosas, ser consciente de que esas pequeñas cosas son tan poderosas que nos pueden mejorar la vida. Ujú. Gracias, Isaías. ¿Alguien más? Yo creo, profe, que igual es como la base de como la construcción social, porque al final, aunque lo hacemos de manera inconsciente, nos alejamos a veces de las cosas que nos hacen como sentir mal. A veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero tarde o temprano logramos como crear nuestro vínculo de amigos, no sé, una sección específica de la familia, por ejemplo, con la cual nos sentimos mucho más afines a las sensaciones como buenas, por así decirlo. Mm. Hay algo interesante también, Ignacio, en lo que salía al final del video, que el Señor le hace la pregunta a ella, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, como decía, en el video decía que nosotros, los seres humanos, somos un 90% de agua. Bueno, no sé, yo he escuchado estimaciones entre 70% y 90%. Pero imagínense, somos un 70, mínimo de 70%, nuestros cuerpos son 70% de agua. Imagínense esta teoría, o sea, esta investigación de Masaru Emoto, que también hay investigaciones previas que se han hecho en el agua, pero la investigación de él que logró sacar estas fotos bajo microscopio de las moléculas del agua y darse cuenta cómo tenían formas tan diferentes dependiendo del estímulo mental. O sea, ni siquiera, incluso cuando la palabra había sido escrita en la botella donde había echado el agua. Algo tan como que nos parece como, por algo alguien dijo, parecía fake news o algo así. Como, si alguien, si a mí me lo cuentan y es como que si no dijéramos que este es un investigador que tomó bajo microscopio las fotos, uno podría decir, no, está inventando. ¿Cómo va a ser posible que una intención, una palabra, puedan determinar a otra persona, puedan determinar las moléculas de agua? A mí, profe, ¿Sí? Me llamó la atención hacia el final, como usted dice, palabra o intención, que en el fondo decía que de alguna manera proyectarse esta intención tiene repercusiones, Ujú. pero en ese sentido, como que desde lo que yo pienso, como que igual trasciende un poco el lenguaje, pensando, por ejemplo, cuando uno ve, no sé, en nuestro caso a un bebé o a otro ser vivo, que igual, no sé, pues uno le puede decir cualquier cosa a su mascota, por ejemplo, ay, cochinita, feíto, no sé, o cualquier cosa que en el lenguaje se ve como mal, como algo de malintencionado de alguna manera, pero uno le pone la intención de, como de cariño, de estímulo y como que trasciende el lenguaje en ese sentido, porque la intención es otra. Interesante ese ejemplo, porque justamente yo lo he estado observando en cómo nosotros, no sé, por lo menos los chilenos, parece que tenemos la costumbre a veces de cariño, de decirle a veces no sé, a una niñita, en la familia de la abuela. Me ha tocado ver casos de abuelas diciéndole a la niña, ay, mi fea, no sé qué, fea, fea, y es como estarle repitiendo el fea. Entonces, como si seguimos la lógica de lo que usted dice, como hay amor detrás de la palabra fea, entonces como que ¿qué es lo que prima? Tal vez la intención más que la palabra. Pero pareciera que igual se genera una especie de contradicción, diría yo, porque igual la palabra tiene una connotación que es fuerte a veces, ¿no? Entonces, no lo sé, tendríamos que estudiarlo, decirle al Masaru Emoto que, que probemos eso. Pero hay una cosa que tiene que ver, ¿cierto?, con la intencionalidad, hay una energía, porque es más que la palabra, o sea, la palabra tiene una energía, ¿cierto? Pero hay una intencionalidad y esa intencionalidad tiene una energía, ¿ya? Ahora, ¿cómo se relaciona esto que estamos viendo recién con el ejercicio que les hice hacer recién? De las palabras que les dije. Es un poco lo mismo, ¿no? O sea, está estrechamente relacionado, según yo.
o sea, yo sí también lo vi, por eso que traté de conectar las cosas y me quise mostrarles este video, porque en el fondo nosotros tenemos, como decía Pamela, la capacidad de crear una tremenda realidad y no nos damos cuenta, ¿cierto? Y incluso yo mientras la escuchaba, porque yo llevo años estudiando estos temas, años, y tratando de como vivirlos más bien, ¿no? Como incorporarlos. Pero de alguna manera, a veces hay ciertos patrones en nuestra sociedad que nos hacen dudar, nos hacen pensar, por ejemplo, lo primero que pensó, no me acuerdo quién fue, fake news, o es como que también dudamos de nuestro poder, dudamos de nuestras capacidades. Pero si, por ejemplo, nos damos cuenta, bueno, no sé, a lo mejor a ustedes les gusta la música, el rock pesado, pero ahí en el experimento de él salía cómo el agua no lograba encontrar como integrarse, por decir así, no lograba integrarse armónicamente con esa música, ¿cierto? Y en cambio sí se lograba integrar muy armónicamente, porque parecían como unos diamantes, joyas, no sé, con música de Beethoven o con las palabras amor, etc. Entonces, tenemos una tremenda responsabilidad, pero nuestra tremenda responsabilidad no solo con nosotros mismos, sino que o sea, no solo con las personas, con el resto de las personas, sino también con nosotros mismos. Porque cuando emitimos esas palabras, también nos las estamos emitiendo todo el tiempo a nosotros mismos. Cuando incluso desde la intención dudamos de nosotros mismos, dudamos de nuestra capacidad, o de verdad también nos encontramos fea, o tonta, o lo que sea, estamos como dándole a nuestro cuerpo esa información. ¿Sí? Y bueno, si viene alguien y refuerza eso, también le está dando eso, ¿no? Entonces el estímulo, en este caso, es tremendamente importante y puede ser tremendamente sanador o tremendamente dañino. Y piensen en eso en el día a día. Cada día, cada día, cada día vamos construyendo nuestra realidad. ¿Qué es lo que dice entonces este autor, Dan Siegel? En el fondo plantea que es súper potente la relación que existe entre las personas, ¿no? Si bien él ha estudiado el cerebro y ha estudiado neurobiología, una de las cosas que le importa es cómo las personas de alguna manera somos formadas o somos influidas por otros. En el caso de los bebés o los niños, eso es mucho más claro, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que plantea, por ejemplo, es que la forma en que los padres, se los voy a leer acá, bueno, es una traducción mía, porque a todo esto el material de él está, no sé si alguien acá sabe inglés o lee inglés, no, pero no todo está en inglés. Hay un libro que está en el libro, ¿ya? Que lo tengo acá, está en español, se los voy a mostrar, porque también lo pueden buscar y lo pueden leer. Ah, pero eso tengo que compartir pantalla. Compartir pantalla. Ay, se me quedó abajo, ¿cómo lo hago? Creo que es este. Ah, no, pues estaba ya abierto. Aquí. Esa cosa se baja, no sé cómo hacerlo. No, no era ese. ¿Dónde está? Acá está. Ya. Si se fijan, acá está el libro. Yo lo que puedo hacer, yo les dije, no les voy a hacer pruebas, pero sí es importante que ustedes lean, ¿ya? Si quieren aprender de estas cosas. Y tiene un libro que está en el libro, o sea, ustedes pueden acceder a él en forma gratuita, que se llama La mente en desarrollo. Y bueno, acá no puedo ver el título entero, pero es súper interesante lo que va planteando en relación. Arriba está el título entero, profe. Ay, esta cosa. En azul. Ah, se puede cerrar.
se dan cuenta que no soy tan experta en tecnología. La mente en desarrollo, cómo interactúan las relaciones y el cerebro para modelar nuestro ser. Entonces, como él es psiquiatra, estudió medicina y estudiando medicina descubrió muchas cosas y aplicaba en la medicina, además hacía muchos estudios, algunos estudios con animales, pero lo que le interesaba a él es el estudio del cerebro, ¿ya? Y él descubrió entonces, se los voy a leer, la forma en que los padres interactúan con sus hijos determinará la capacidad de ese bebé de estar consciente de sí mismo o de sí misma y determinará su conciencia de otros o de otras, ¿ya? Tal vez ese conocimiento que él nos está diciendo no es tan nuevo, porque otros también lo han dicho. Si nos acordamos de la clase pasada, también nos dábamos cuenta que ¿se acuerdan de los estudios de Watson? Era un estudio que desde el ambiente, desde cómo manejaba una situación experimental, asustando al niño, al pequeño Albert, lograba un aprendizaje, ¿cierto? Eso era un experimento súper crudo, ¿no? Hoy día diríamos que no es ético hacerlo. Pero podemos darnos cuenta cómo nosotros, al estar expuestos a diferentes estímulos, por un lado estamos determinados por nuestra genética, o sea, por nuestra biología, y por otro lado estamos determinados por nuestras experiencias, ¿ya? Las experiencias con otras personas. Entonces, en ese sentido, él estudia una rama de la neurobiología que es le llama a él, bueno, le llama en inglés Interpersonal Neurobiology, o sea, neurobiología interpersonal se llamaría, que lo que hace es justamente estudiar la neurobiología, cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente, pero en relación a cómo las personas se relacionan unas con otras, ¿ya? Y en ese sentido es un tremendo aporte y establece como cambios paradigmáticos en la forma como se entendía la mente, o sea, le explica la mente de maneras que mucho él plantea que la mente antes se entendía como que en el fondo es la actividad cerebral, como si la mente estuviera en el cerebro, ¿ya? Y él dice que no, pues que la mente no solo está relacionada con la actividad cerebral, sino que además la mente es mente en relación con otros. O sea, las relaciones al final terminan formando lo que somos. Y él dice que es sumamente importante no perder de vista esa realidad, ¿ya? Por eso que lo que los padres hacen, así como lo podemos ver con el experimento de Masaru Emoto, lo que los padres le pueden decir o no decir, o la forma como se lo dicen, incluida la intencionalidad, determinan cómo la persona, cómo el niño o niña se siente. Ahora podríamos ver cómo eso afecta o deja de afectar a un niño. Eso es otro tema súper interesante. ¿Cómo podemos hacer que si alguien viene y les dice no, por ejemplo, puedan ustedes estar tan centradas y tan centrados en sí mismos que el no del otro no les afecte? Y ya, bueno, ahí tendríamos que entrar en otra área con la que yo pienso que este autor sí se relaciona, que tiene que ver más con la meditación, que es tal vez volviendo a conectar con el ejercicio que hicimos al principio. Podría ser que superemos el hecho de que alguien venga y nos diga que no y no nos afecte tanto, no nos choquemos, no nos sintamos paralizados, por ejemplo. Yo diría que podría ser, pero no se los puedo decir desde mi experiencia porque a mí todavía me afecta demasiado un no o un sí, por ejemplo, ¿ya? Sin Y hay embargo, otro sé, aspecto, profe, ¿sí? que hay otro aspecto igual que es cuando el mismo, el que, digamos, genera la intención, el que envía esa intención a un otro, también tiene repercusión en el emisor, digamos. Ah, por supuesto, es súper O sea, importante eso que estás el que diciendo. dice que no también tiene algún tipo de repercusión en sí mismo, no solo al Exactamente. otro que lo envía.
Exacto, es súper, súper buen punto, porque, y fíjense ustedes cuando ustedes pelan a alguien, ¿ya han pelado alguna vez a alguien o no? ¿Nunca? Ya, la Leslie nunca peló a nadie, la Pamela se está riendo, así que yo creo que sí. Bueno, fíjense cuando hablan mal de alguien y cuando están enojados, como diría el ejemplo del Carlos, ¿ya? O sea, tomo las palabras de Carlos. Fíjense en ustedes mismas, ¿qué les pasa? Están enojados y digo, ¡ah, esta vieja de no voy a decir qué! Y lo dicen. ¿Quién se siente, cómo se siente el cuerpo cuando lo digo? Bueno, ahora no están enojados, entonces ahora no lo van a sentir, pero pueden sentirlo cuando les pase. Esta semana, cuando se enojen con alguien y digo, ¡ah! Vean cómo su cuerpo se siente. Y entonces, como dice Carlos muy bien, están diciéndoselo a sí mismos. Entonces necesitamos cambiar el modelo, necesitamos entender que todo lo que sale de nosotros, no solo hacia afuera, sino incluso lo que nos repetimos en nuestra mente, se relaciona con nuestro cuerpo y con nuestra agua y por lo tanto construye nuestra realidad y permite que estemos funcionando de una manera súper adecuada y armónica, tanto con nosotros mismos como con los demás, como nos pone tenso si actuamos al revés, ¿no? Estamos tensos, estamos como estresados, estamos como... Eso lo vivimos. Yo sé que todos ustedes lo han vivido, no solo cuando pelan a alguien o cuando se enojan con alguien, sino que, no sé, tantas cosas que pasan en el día a día, tantas cosas que nos estresan, tantas cosas que nos hacen sentir feliz. Y entonces, lo importante desde esta teoría sería que no les voy a alcanzar a hablar de toda la teoría hoy día, así que lo vamos a ir viendo más adelante también, pero sí necesitamos darnos cuenta del poder que tenemos. Desde ahí vamos a construir. Y por lo tanto, cuando hay gente que dice que nosotros somos seres poderosos que podemos construir nuestra realidad, tiene que ver con esto. Entonces nuestro universo alrededor puede ser un paraíso o puede ser un infierno. Nosotros lo construimos. Y podemos echar la culpa a los demás, porque como somos un colectivo, vivimos en sociedad, lo que los otros dicen o hacen también nos afecta, ¿cierto? Y así nos vamos afectando mutuamente. Nos afectamos mutuamente. Pero en la medida que nosotros trabajamos en nosotros mismos, en darnos cuenta de cómo esto construimos nosotros, nuestra parte, nosotros estamos aportando nuestra parte. Si otros empiezan a aportar su parte y quieren estar felices, quieren estar en paz, se van a dar cuenta que también tienen que construir su parte. Y a veces no van a poder, a veces se les va a salir el mecanismo automático, el patrón típico que tienen, de enojarse, ¡fua! Y después de nuevo y de nuevo y de nuevo, y de repente es como que si están trabajando con la conciencia, con la atención consciente, mindfulness, que es lo que estamos viendo, atención consciente o atención plena, entonces empezamos a descubrir esos mismos patrones con los que actuamos automáticamente en nuestras relaciones y podemos empezar a incluso relajarnos más, a estar más felices, a estar más en paz, a ser más productivos incluso cuando creamos música, creamos letras, o escribimos un ensayo, o lo que sea que haya que hacer. Si lo hacemos haciéndolo desde esa realidad y bueno, disfrutando lo que hacemos, por eso que hay que hacer lo que uno quiere, lo que uno disfruta, porque si uno hace cosas que no disfruta, va a estar ahí como, ay, qué lata hacer esto, que no quiero hacer este ensayo, que no quiero no sé qué. En cambio, si uno lo disfruta, es como, a ver, me gusta la música, entonces voy a, no sé, escuchar esta música y la disfruto. Y de repente, escuchando la música se le ocurre escribir algo, ¿no? Entonces, o mirando por fuera de la ventana, de repente ve a una persona caminando y, se le ocurre escribir. Y eso o sea, nuestra vida puede ser un paraíso, en ese sentido. A eso los invito que lo experimenten. La verdad es que quise hacer esta clase con estos temas porque son estos los temas que me apasionan a mí.
Yo creo que el Lucas, no sé si el Lucas, se salió el Lucas, no, ahí está. El Lucas el otro día me dijo que le interesaban temas como más de psicología transpersonal. Bueno, no sé si le habrá interesado estos temas, pero espero que tanto a Lucas como al resto, no sé, pues se motiven por estudiar estos temas. No necesitan a lo mejor estudiar neurobiología para entender esto, no todos van a estar interesados en leerse el libro de Dan Siegel, y yo no les voy a evaluar el libro, así que va lo mismo en ese sentido. Pero si quieren comprender más sobre cómo funcionamos los seres humanos, sí es muy importante que empiecen a conocerse ustedes mismos. Entonces, lo que les voy a invitar esta semana es que las personas que no han trabajado todavía no han logrado escribir algo, traten de hacerlo como les surja, pero en el fondo conectándose con ustedes mismos. Y les voy a dar más plazo. Disculpen las personas a las que no les di más plazo antes, pero les voy a dar más plazo. Y una vez que todos me entreguen el trabajo, les voy a decir cómo lo vamos a evaluar. ¿Ya? Porque también es un trabajo, como ustedes dicen, no es estructurado, por lo tanto no se puede evaluar de la misma manera. Es un trabajo distinto. Es un trabajo que podemos ir construyendo y evaluando. La palabra evaluación incluso suena un poco extraña en un contexto así. ¿Cómo me evalúo a mí misma? No tiene mucho sentido. Pero, por ejemplo, uno podría evaluar ciertas cosas. Yo, ¿qué evalúo hoy día? Evalúo que lo que me responde la Pamela, que se da cuenta que nosotros tenemos el poder de construir la realidad, ya lo evalúo súper bien. Incluso su frase, escucharla desde usted y no desde mí, me resulta súper potente. No sé si me explico, pero me resulta súper potente. Es como que uno va comprendiendo las cosas a un nivel más profundo y más profundo. Y lo que dice Carlos también, es como darse cuenta. Hay un darse cuenta y nos estamos dando cuenta en colectivo. Y nos ayudamos a darnos cuenta cuando una persona del grupo, como que dijeron ustedes, por ejemplo, y hace que yo misma me vuelva a cuestionar y, sí, se dio cuenta, sí, es así funciona. Entonces ahora lo vamos a chequear en nuestra experiencia. ¿Ya? Bueno, ha sido un placer verlas, escucharlos. Me gustaría poder verlos y escucharlos a todos, pero es así, tan cortito el tiempo. Que, no sé, pues la tarea para la casa, en el fondo sería eso, obsérvense. Ojalá vean, les puse el video ahí por si lo quieren volver a ver, y ya saben que el libro de Dan Siegel está ahí. Por si acaso, cuando busquen en el libro, a veces uno no puede encontrar las cosas al tiro si busca en búsqueda rápida. Me ha pasado que en búsqueda rápida, por ejemplo, pongo el autor y no me sale nada, o me salen demasiados libros. Entonces, hay que irse a búsqueda avanzada, y en la parte, por lo menos la que a mí me funciona, es poner autor y colocan el nombre del autor, es igual o similar a, y ahí me sale más rápido, más fácil la búsqueda. Pero no se queden en las búsquedas como que busqué una vez y no encontré el libro, no. Busquen de distintas maneras, porque a veces las claves que usan las plataformas pueden no ser las que ustedes están usando. Y bueno, hay que aprender a usarlo bien. Pueden buscar el libro quienes quieran revisar algunos aspectos de eso. Y seguro que conocer de neurobiología les va a servir dentro de la pedagogía. Por lo tanto, también hay un grupo acá que tiene que exponer sobre el tema de neurociencia, entonces le puede servir también profundizar más en eso. Y eso por ahora. Y me gustaría quedarme con el grupo que tiene que exponer el próximo jueves. ¿Están acá? Sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, el resto entonces, muchas gracias, que tengan una buena semana y disfruten consigo mismos. Todo lo que venga, todo lo que venga. Las rabietas y las alegrías, todo. Todo aprendizaje. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo antes de irse? ¿Que se quede el grupo conmigo? ¿No? Ya, muchas gracias entonces. Y Isaías, quédese con su grupo, porfa. ¿Ya? Que
estén súper bien. Gracias, Chao, profe, gracias. Chao, profe. Gracias por Chao, todo. profe, chao.